Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, está con nosotros para hablar caminos, digamos, que se puedan tomar en términos de los presuntos involucrados. Empecemos con el secretario general de Palacio, que es el señor Bruno Pacheco. De ahí ya hay un tema, digamos, específico en el caso del propio ministro de Defensa. ¿Cómo está, doctor Maldonado? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Gusto saludarla. A ver, la Procuraduría está pidiendo a la Fiscalía que comience una investigación preliminar contra el secretario del presidente de la República por presunto tráfico de influencias. ¿Se alcanza, digamos, la figura en ese sentido o cuál sería su interpretación? ¿Por qué camino iría, digamos, una presunta investigación o una posible investigación, perdón? Sí, bueno, en el Estado de Derecho en que vivimos, la intervención del sistema penal está sujeta a ciertas condiciones que son bastante rigurosas. Entonces, debemos partir por un enfoque de principio de legalidad. Y de acuerdo con este principio, no todas las conductas, las decisiones, los actos, por más desagradables que nos parezcan, por más repercusión social que tengan, como es el caso de este nuevo escándalo, o daño social que se perciba, no todas estas conductas son objeto de intervención del sistema penal. De tal manera que, respondiendo su pregunta de manera específica, me parece que la Procuraduría Anticorrupción ha actuado de manera apresurada. Sobre todo en función del delito que invoca, tráfico de influencias. Yo me quedo con la sensación que allí hay un adelantamiento de actuaciones más motivada por el ánimo, creo yo, desafortunado de estar presentes en el escenario político, ¿no? Pero acá siempre hay que preguntarnos cómo terminan las cosas y podemos recordar otros casos, el propio caso contra el expresidente Vizcarra. Hoy día nadie se acuerda de él y el Congreso de esa época, usted recordará, de manera heroica, lo defenestró y bueno, lo defenestró por un caso del cual hoy día nadie habla, ni siquiera va a ningún lado. Entonces acá, lejos del impacto político, publicitario, yo creo que la Procuraduría es una entidad debería ser una entidad mucho más sosegada, mucho más prudente. Y en todo caso, yo me quedo con la sensación de que es el verdadero profesional en este tipo de actuaciones. O sea, me refiero a la entidad que tiene las atribuciones por excelencia, que es el Ministerio Público, o sea, el titular de la acción penal pública, el que debe marcarnos la pauta. Pero, doctor, y hasta el momento el Ministerio Público no ha dicho nada. Pero doctor, disculpe, ¿usted por qué habla de adelanto de opinión? Porque en este caso, por ejemplo, hay un funcionario que ha intentado influir en comandantes generales para que asciendan a determinados militares que no cumplían los requisitos. Evidentemente, esa no es atribución de un secretario general del despacho presidencial. ¿Usted por qué dice que hay adelanto de opinión en este sentido? Mire, no digo que haya adelanto de opinión, lo que digo es que todavía no se han configurado, bueno, creo que no he dicho eso, pero más allá de eso, todavía no se han configurado los hechos conforme determinan o deben determinar la intervención del sistema penal. Creo que todavía hay mucho camino por andar. Y me parece que no le hace favor a un posible caso penal intervenciones de este tipo. Es todo lo que digo, que hay que actuar con un poco de prudencia y que hay que esperar a que tengamos una idea exacta de qué es lo que ha pasado. Y vuelvo a repetir, hay hechos que por supuesto nos causan repulsión social, nos causan repercusión, más allá de la repercusión social que causan y más allá del daño que se percibe, no todos los hechos son delitos. Entonces yo creo que acá hay que tener cuidado. Acá se ha hablado de toda clase de delitos. Incluso hay una congresista que ha planteado una denuncia por, me parece, el delito de coacción y el delito sí. de si mal no recuerdo, patrocinio. De patrocinio ilegal. Mire, es decir, por supuesto que a mí como a todos los peruanos estas situaciones, y hay que decirlo claramente, creadas por el presidente Castillo. O sea, por supuesto, hoy es el ministro de Defensa, el secretario, los que hacen de pararrayos estas situaciones, pero la verdad es que el único responsable de ellas es el señor Castillo. Hasta el día de hoy no aprende, no entiende cuáles son los desafíos principales de su gobierno en el contexto del Bicentenario, y uno de ellos es fortalecer las instituciones
y no debilitarlas o no causar escenarios que puedan generar esa imagen. Pero en todo caso, si hay o no hay delito, yo diría... mientras ejerza es intocable, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que usted está señalando es que hay una confusión entre repercusiones políticas de un hecho escandaloso y lo que podría ser una vía, digamos, de inicio de investigación judicial. Por el momento me parece que sí. Porque, repito, es fácil salir con nombres de delitos, vamos a hacer esto y lo otro. Lo importante no es eso, lo importante es cómo terminan las cosas. O sea, si van a terminar en nada, o si no van a tener una importancia política criminal para el Estado. ¿Acaso, por supuesto, no estoy señalando que este hecho no sea grave, no estoy señalando que no sea desafortunado, no estoy señalando que no existan y deban dar cuenta a los responsables, empezando con el señor Castillo. Pero de allí a que construyamos un caso, para construir un caso penal me parece que se requiere mucho más de lo que hay por el momento. Posiblemente el Ministerio Público, repito, que es el titular de la acción penal pública, que es la entidad profesional capaz del ejercicio de la acción penal pública, nos diga, miren, acá en efecto se han cometido tales y cuales delitos y partimos de que tales y cuales funcionarios tienen responsabilidad. Bueno, en ese caso, estaremos en una senda seria y rigurosa, no en realidad, como ocurre en ese momento, ¿no? En realidad lo que pasa también es que la Fiscalía lo que ha dispuesto es recopilar toda la información sobre estos presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas para determinar justamente qué delitos posibles se han cometido. La Fiscalía está recopilando información. Y hace muy bien. Ese es el camino. Eso es lo que hay que hacer. Por supuesto, no estamos postulando una inacción de los órganos de investigación, en particular del Ministerio Público. Al contrario, estamos diciendo que el Ministerio Público debe hacer exactamente señalado que está haciendo. Y esa es la senda correcta para construir de manera seria un caso. De otra manera, el caso no pasará de 15 días en algunos titulares y irá desapareciendo del escenario político social y el escenario político propio. De tal manera que para construir un caso, y fíjese usted cuánto demoran los casos para llegar a sanciones penales ejemplares. En el Perú demoran años. Seamos realistas, entonces debemos además preocuparnos de construir casos que tengan importancia, que tengan relevancia y no casos que luego se caigan como si nada. Y reitero, creo que la Procuraduría Anticorrupción debió ser un poquito más prudente, creo que el Procurador General del Estado debería marcar pautas y bueno, me gustaría conocer al menos opinión, de la cual yo al menos no conozco. Ahora, lo que no comprendo, y quisiera que me lo explique, por favor, señor Maldonado, es ¿en dónde ve usted falta de prudencia en el accionar de la Procuraduría? Porque estamos ante una realidad que afecta gravemente al Estado, no solamente a la Fuerza Armada. Hemos visto el mismo patrón de comportamiento en otras instituciones públicas, Salud, Indecopi, Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una demanda real de dar un marco un poco más riguroso a los nombramientos. Pero estamos ante un caso específico de la Fuerza Armada, donde se trata de carreras de 40 años que deben ser decididas. Y hay hechos configurados, como la destitución al cabo de 3 meses de 2 comandantes generales. Entonces, usted dice que hay falta de prudencia porque no hay hechos configurados. ¿Qué cosa es lo que haría falta que exista como hecho para que a usted le parezca razonable y no imprudente el accionar de la Procuraduría? Me refiero a hechos delictivos de contenido penal. No estoy diciendo que no existan hechos de contenido político relevante para la democracia. Por supuesto que todos los días, desde que el señor Castillo llegó a la presidencia, hemos visto todos los días esas decisiones desafortunadas, decisiones que lesionan los principios de la meritocracia. Y no solo eso, políticas de Estado totalmente desafortunadas para un gobierno que se postuló como un gobierno del cambio social y político. Veamos esta contrarreforma del transporte, veamos lo que usted dice en el ámbito de la Fuerza Armada. Reitero, este es un gobierno cuyo presidente no entiende cuáles son los principales desafíos de este bicentenario, que es fortalecer las instituciones democráticas y no debilitarlas. Y lo que ha hecho este señor con sus desafortunados nombramientos de ministros sin las condiciones, de asesores presidenciales sin las condiciones, de funcionarios a los cuales les pagaba algún favor político, o funcionarios que simplemente creen que deben estar elegidos porque se lo merecen para satisfacer su ego personal y su necesidad de trabajo, y no en función de los intereses de la
República, eso lo hemos visto todos los días y por supuesto eso es condenable, irreprochable y totalmente legítima la expectativa que usted señala y la crítica. Pero lo que yo estoy diciendo es que para construir un caso penal se requiere mucho más que eso. Es decir, se requiere que se configuren las conductas en los tipos establecidos en el ordenamiento jurídico penal peruano. Y permítame decirle, el ordenamiento jurídico penal peruano y la arquitectura constitucional peruana son muy deficitarias en muchos sentidos, y eso es atribuible a las fuerzas políticas que hasta el día de hoy no hacen las reformas que corresponden. Entonces, lo que tenemos en el ámbito de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, son sanciones benignas, como en este caso. En este caso nos encontramos ante el dilema: ¿qué delito se ha configurado? ¿Coacción? Bueno, me gustaría que fuera coacción. Yo la verdad lo veo muy complicado. Negociación incompatible. Igual, lo que más se aproxima puede ser abuso de autoridad. Pero, en fin, tráfico de influencias implica un acuerdo. ¿Dónde está el acuerdo? Seguramente el Ministerio Público, que es más riguroso, lo va a encontrar. Pero con esas actitudes muchas gracias de la Procuraduría, me parece que no. Muchas gracias, señor Maldonado, por sus precisiones y por exhortación a la prudencia para construir casos penales que no lleven a la nada. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenos días.